La situación es dramática en gran parte del planeta. Se estima que 3.000 millones de personas estamos recluidos en nuestros hogares a la fecha. La ciudad de Nueva York, una de las ciudades más dinámicas y grandes de los Estados Unidos, está también cerca de superar su capacidad hospitalaria por coronavirus. Los casos se multiplican en Nueva York. Se estima que bordean los 30.000 a 40.000 casos. Las cifras varían hora a hora y habría 450 personas fallecidas en la ciudad de Nueva York. Las autoridades de esa urbe han confirmado de que los hospitales se encuentran prácticamente al límite. Contactamos en la ciudad de Nueva York a otro cuencano que se encuentra también en la primera línea de combate al coronavirus, en este caso en la ciudad de Nueva York. Es el doctor Francisco Mora Rodas, especialista en cuidados intensivos en el Hospital Monte Sinaí de la ciudad de Nueva York. Él es graduado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca y es experto en medicina global, telemedicina, desarrollo de sistemas de salud y trabajo humanitario. Le saludamos, doctor Mora. Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la entrevista. Cuéntenos cómo se encuentra la situación por allá en la Gran Manzana, la ciudad que nunca duerme. Era uno de los apelativos de Nueva York. Hoy, como gran parte del mundo, se encuentra también con gigantescas restricciones a la circulación. Nueva York no es lo que era, pero sobre todo enfrenta una gigantesca emergencia sanitaria. Claro que sí, como usted ha descrito, a nivel mundial, esta es una crisis que nunca la hemos vivido. Y Nueva York no es la excepción, incluso con un sistema de salud robusto como el de acá. Estamos, como usted dijo, llegando a un punto en el que se empieza a sentir la falta de camas y la falta de implementos. Y todavía no estamos llegando al pico de la epidemia aquí. Para hoy tenemos alrededor de casi 50.000 casos, con alrededor de 600 muertes aquí en el estado de Nueva York, y con gran concentración dentro de la ciudad de Nueva York estos casos. Un hecho que se evidencia en todo el mundo, empezando en la China, en los países del sudeste del Asia, luego en Europa, ahora en América del Norte, América del Sur, es que ningún país, por poderoso que sea, ha estado preparado para esta emergencia, pero estamos hablando de la primera potencia del mundo. ¿Cómo está el manejo de esta situación en Estados Unidos y en Nueva York particularmente? Bueno, al ser un sistema tan robusto, estamos teniendo la capacidad de crear nuevas camas, tanto normales como de cuidados intensivos, cada día, sobre todo si estos hospitales tienen una infraestructura un poco más organizada, y también el poder contar con implementos que están siendo enviados desde diferentes puntos del país, como ventiladores y equipos de protección, para que estos no falten. Pero hay ciertas áreas y ciertos hospitales en los que se evidencia ya una limitación de estos implementos, aunque el gobierno local está haciendo todo lo posible para abastecernos. Francisco Mora es especialista también en telemedicina. El teletrabajo es algo que necesariamente se ha tenido que hacer. Si bien muchos países como Ecuador se encuentran, según declaraciones de sus propias autoridades, paralizados en un 70%, hay un 30% que continúa funcionando y buena parte de eso es el teletrabajo. En cuanto a telemedicina, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué se está haciendo desde allá? ¿Y qué lo que se hace en Nueva York puede ser emulado en el resto del mundo? Bueno, aquí hemos podido hacer que todas las citas ambulatorias se estén realizando en este momento a través de videoconferencia.
así como también muchas de las pasadas de visita dentro del hospital las estamos realizando con equipos especiales, con una cámara, para que haya una limitación del número de personal que tiene que ingresar a las áreas infectadas. Yo creo que esto es algo que se puede hacer y se está haciendo ya en muchos otros países y que no necesita una tecnología demasiado avanzada para poder implementar. ¿Cómo está el debate en los Estados Unidos en cuanto a las estrategias establecidas por el presidente Donald Trump? No queremos pedirle a Francisco que hable necesariamente de política, pero hay una línea que se ha borrado ya entre política y lo que es salud pública, pues la decisión de los mandatarios en cada país es fundamental en cuanto a lo que se haga o lo que se deje de hacer, también en cuanto a la oportunidad con la que se tomen medidas. ¿Cómo se juzga allá en Nueva York el comportamiento hasta ahora del gobierno norteamericano? Bueno, los Estados Unidos tienen un sistema un poco diferente a los de los demás países. Aquí el gobernador tiene, al ser estados independientes, tiene potestad absoluta en cómo se maneja la emergencia, ¿sí? Y en términos generales hay bastante desconexión entre lo que los gobernadores de los diferentes estados quieren y necesitan y lo que el gobierno central está planteando. Lamentablemente el gobierno acá está muy centrado en la parte económica y la necesidad de que la producción se reactive, cosa que no va a suceder en varias semanas o meses. Entonces, por ahora están teniendo puntos de choque en los términos de qué tan largo tiene que durar esta cuarentena y cómo se va a tener que reactivar los diferentes estados y partes de la población. Hay estimaciones realmente dramáticas en cuanto a lo que puede pasar en los Estados Unidos en cantidad de fallecidos, algunas cifras, proyecciones que han hecho investigadores que advierten a través de los principales medios de comunicación de ese país, como el New York Times o el Washington Post, hablan de que Estados Unidos podría tener más bajas que las que tuvo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo están las previsiones de este tema desde el campo médico? ¿Cómo ven los protagonistas del manejo de esta situación desde la salud pública? ¿Qué es lo que puede pasar en los Estados Unidos? Bueno, este virus, este coronavirus es bien virulento y de transmisión muy rápida. Y con una mortalidad que todavía no estamos claros, pero que va entre el 1 al 4%, dependiendo los diferentes estudios que tenemos por ahora. Aquí en los Estados Unidos se ha podido calcular que tal vez en el peor de los casos la mortalidad pueda llegar a 2.5 millones de personas si es que la epidemia sigue expandiéndose a la velocidad con la que está este rato. Realmente la curva de expansión de la enfermedad aquí nos está mostrando que estamos yendo a estar igual o tal vez peor que lo que pasó en Italia, y se están tomando todas las medidas para tratar de cambiar esa trayectoria. ¿Cómo están tratando los médicos allá? Quizá no podemos generalizar en esto porque hay un proceso de experimentación en la marcha en los distintos frentes en todo el mundo, pero se ha hablado de ciertas tendencias a utilizar cloroquina, hidroxicloroquina. Hay países que han dado un paso más adelante. En Italia se autorizó ya el uso oficial de estos medicamentos. En Estados Unidos fue Donald Trump quien tempranamente dio una versión por la cual fue también bastante criticado, pues no existían aún disposiciones de los organismos de salud en los Estados Unidos, no había el sustento tampoco de investigaciones que lleven a temas conclusivos sobre esta materia. Pero ¿qué tipo de tratamiento se está dando en el hospital al cual usted se pertenece para los enfermos en las distintas fases de esta enfermedad? Bien,
tenemos que tener bastante claro que al tratarse de un virus, el principal tratamiento es de soporte, ¿sí? La mayoría de tratamientos con medicamentos están diseñados para tratar ya sea las complicaciones o el exceso de respuesta inmune que el cuerpo desarrolla ante el virus. La mayoría de casos de este virus van a ser leves y la mayoría de gente no va a necesitar ir al hospital y posiblemente se les va a tratar solo con paracetamol, que es una de las indicaciones. Si es que los pacientes llegan a necesitar estar ingresados, los tratamientos que se está dando, como usted menciona, tenemos la hidroxicloroquina con acitromicina, es uno de los que se está usando. Todavía no estamos claros en los beneficios que tenga y si realmente está disminuyendo la duración de la enfermedad. Y estamos con otros tratamientos más experimentales con medicamentos que alteran el sistema inmunológico, como son bloqueadores de interleuquinas. Y ahora estamos tratando de iniciar un proceso con el uso de anticuerpos de personas que hayan ya pasado la enfermedad y que hayan desarrollado inmunidad a esta. Ahora, desde el punto de vista epidemiológico, hay diversas medidas que han tomado los países. En unos se los clasifica como medidas de mitigación, en otros, que sería el caso de Ecuador, como supresión, con medidas drásticas que restringen las actividades y llaman a que todos los ciudadanos, todos los que sea posible, se queden dentro de sus casas. La pregunta es, ¿cuánto tiempo podrá durar una situación como esta? Bien, es bastante difícil estimar la duración, pero yo creo que esto va a ser de varias semanas a meses hasta que la transmisión del virus pueda ser controlada. Yo creo que en esta etapa, tanto en Ecuador como en el resto de países, el limitar la exposición de la gente manteniéndose en las casas es una de las cosas principales que debemos hacer, así como también el poder hacer un cerco epidemiológico de los casos que se están transmitiendo, ya que en este rato estamos en una fase de transmisión entre la gente de la misma sociedad a los otros. Ya no estamos en una fase que vienen casos de fuera. El virus se está transmitiendo dentro de las gentes de las mismas ciudades. Entonces tenemos que empezar a identificar los casos de transmisión para poder cortar esa cadena, aparte de evitar que la gente que está aún sana se contagie. Siendo la situación muy similar en todo el mundo por esta amenaza, ¿qué opciones tenemos los seres humanos ante esta situación que en muchos sitios del mundo, en muchas ciudades del mundo, se va convirtiendo ya en una epidemia masiva? Bueno, yo creo que lo principal es evitar el exponerse al virus. Es muy difícil evitar y mucha gente va a contagiarse incluso teniendo mucho cuidado. Pero yo creo que lo principal es asegurarse que la gente vulnerable, como son los adultos mayores o la gente que tiene enfermedades crónicas, se mantengan lo más alejados posibles de posibles contagios. En este punto, lo que vamos a tener que esperar es que el virus cumpla su ciclo y que empiece a disminuir la tasa de infección. El tema de la incertidumbre de cuándo se superará esta fase de aislamiento social o de distanciamiento social, como se lo llama en los Estados Unidos, es de cuánto durará. ¿Será semanas? ¿Será meses? En Ecuador se ha impuesto con plazos perentorios. En Quito se ha dicho hasta el 17 de abril.
Hay, sin embargo, visiones que hablan de que podría ser incluso por 2 o 3 meses, otras que hablan de semanas y que de existir la colaboración de la población en general, esto podría disminuir y se podría ir recuperando poco a poco más y más libertad. Quisiéramos conocer su visión al respecto. Yo estimara que por lo menos esta situación se va a prolongar al menos entre unas 4 a 8 semanas más para que la curva empiece a descender. Viendo cómo está la trayectoria epidemiológica y la situación de Nueva York y la situación que estamos teniendo en Ecuador, yo creo que es bastante similar en la fase en la que estamos de contagio. Posiblemente esto se va a extender por varias semanas. Esto no quiere decir que necesariamente vamos a tener que mantener la misma tipo de cuarentena, pues que puedan disminuir la intensidad, pero solo de ciertas áreas indispensables para que la economía y la sociedad puedan seguir funcionando. Habíamos hecho ya una pregunta sobre tratamientos médicos. En el caso específico de las personas con neumonía, que es la fase más radical, más riesgosa de perder la vida, ¿cuál es el tratamiento que se hace de las personas enfermas allá en Nueva York? Entonces, la mayoría de pacientes que estamos viendo están presentándose con neumonía, como usted dice. El problema principal es que esta neumonía se complica con un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Y esta es la etapa en la que estos pacientes necesitan cuidados intensivos y necesitan ser intubados para poder mantenerlos con vida. Estamos viendo que estas complicaciones están sucediendo más o menos entre el día 7 y 10 de la infección. Entonces, la principal tratamiento que estamos dando es el soporte ventilatorio, ya sea con oxígeno, dependiendo de la gravedad del paciente, o con la necesidad de intubarles y ponerles en ventilación mecánica hasta que los pulmones se recuperen. ¿Cómo se encuentra desde el punto de vista social la administración de servicios médicos allá? Hay grandes debates en los Estados Unidos. El presidente Trump ha estado en la mitad de esto, desarmando o intentando desarmar programas como Medicare, que fueron de los programas exitosos de salud pública del expresidente Obama. Como usted bien ha señalado, cada estado tiene sus propias políticas, hasta donde conocemos Nueva York. Es uno de los estados que tiene amplitud en lo que se refiere a servicios públicos para personas que no estén aseguradas. Pero la situación en Estados Unidos es bastante diferente a lo que se vive acá. Allá, las personas que no tienen un seguro médico están en verdaderos problemas y no son pocas. Son grandes estratos de la población que se encuentran en esta situación. Por allí tuvimos el reporte de un familiar de una conocida periodista en la ciudad de Cuenca que se vio afectado por los síntomas del coronavirus, esto en la ciudad de Miami. Se acercó a una casa de salud, le dijeron que podía hacerse el test, pero por un costo de $5,000. Al expresar que no tenía él dinero para esto, le dijeron retorne a su casa y tome paracetamol. Allá en Nueva York hay una gran cantidad de ecuatorianos. La diáspora ecuatoriana se ha concentrado históricamente en esa gran urbe y habrá muchos compatriotas, unos que tendrán seguro, otros probablemente que no, que estarán también asistiendo a las casas de salud. Coméntenos, por favor, sobre este aspecto social de la Administración de Medicina en estos tiempos de crisis. Ciertamente el problema económico del sistema de salud es grave, inclusive acá en los Estados Unidos. Lo que hay que tener claro, y para todos los compatriotas que vivan en este país, es que todos los servicios de emergencia son gratuitos y el sistema tiene la obligación de atender a todo paciente que se presente a un cuarto de emergencia de cualquier hospital. En el sistema ambulatorio de consulta
es diferente y en ese posiblemente les van a requerir que hagan pagos antes de ser atendidos. Pero para los casos moderados o graves que necesiten hospitalización y que necesiten presentarse a un cuarto de emergencia, esta atención no puede ser negada y una vez que son atendidos y que la emergencia es superada, supongo que habrán ciertas pólizas en diferentes hospitales de cómo se necesitará o no hacer cancelaciones de los costos que hayan habido, pero la atención no puede ser negada en esos casos. Bien, muchas gracias al doctor Francisco Mora Rodas. Le dejamos un mensaje final para los oyentes que le escuchan en el austro del país. Creo que por ahora la población necesita mantenerse en sus casas y evitar el contagio, ya que esto va a ayudar a que el sistema de salud ecuatoriano, que es ya un sistema frágil, pueda esparcir el número de casos en un tiempo más largo y así poder abastecer la atención a la gente que más lo necesita. Bien, muchas gracias por habernos atendido. Declaraciones del doctor Francisco Mora Rodas, médico cuencano, especialista en cuidados intensivos, que se encuentra en el Hospital Monte Sinaí de la ciudad de Nueva York, una de las urbes más grandes y más afectadas por el coronavirus en los Estados Unidos. Había señalado Francisco que las cifras llegan ya a los 50,000 afectados y que los fallecimientos bordean el número de 500 personas en la gran urbe.